Buen día tengan todos ustedes. Soy el doctor Alejandro Isabel Luna Maldonado. Les saludo cordialmente y les presentaré el tema Economía de la Energía Eléctrica en esta novena Exposur. Economía de la Energía Eléctrica. La energía eléctrica es imprescindible para nuestra forma de vida. Consumir energía es sinónimo de actividad, transformación y de progreso. Por lo tanto, es necesario emprender acciones para utilizarla correctamente. La operación de los sistemas eléctricos con bajo factor de potencia aumenta los costos de transmisión y reduce su capacidad. La gran cantidad de corriente absorbida por los equipos con bajo factor de potencia provoca mayores pérdidas en la línea durante la transmisión, lo cual requiere que sean utilizados conductores más grandes. Para aliviar tales condiciones adversas, la Comisión Federal de Electricidad instituyó cláusulas en su estructura para factores de potencia. Estas cláusulas incrementan los costos de energía por bajo factor de potencia. Cuando una empresa opera con un bajo factor de potencia, además del recargo que tiene que pagar en la facturación eléctrica, tiene otras implicaciones de igual o mayor magnitud, particularmente en el tamaño de sus equipos de transformación y distribución de la instalación eléctrica y con el uso eficiente de la misma. El factor de potencia no es un problema nuevo, es un problema siempre presente en las instalaciones eléctricas, ya sea industriales, comerciales o agrícolas. La adición de capacitores para mejorar el factor de potencia se basa en el análisis económico de una situación en particular. La ganancia en la inversión de capacitores dependerá de la estructura, de la cláusula y del factor de potencia presente. Las correcciones para aumentar el factor de potencia son bastante rentables, con tiempos de recuperación menores a un año en la mayoría de los casos. Generalmente son prácticos mejoramientos del factor de potencia del orden de 90 a 95%. Me gustaría, antes que todo, presentarles algo acerca de los instrumentos para la medición de las cantidades eléctricas, así como también algo de los circuitos básicos. Aquí en esta diapositiva estamos observando el multímetro analógico, ¿verdad? Este multímetro tenía una media luna en donde se colocaban diferentes escalas para diferentes cantidades eléctricas, tales como la corriente, el voltaje, la resistencia. Vemos también ahí dos puntas, una en color rojo y otra en color negro, cubiertas por un aislante que puede soportar hasta 1000 volts. Y en el instrumento también podemos observar pues que tiene una perilla, y la perilla pues tiene diferentes zonas para hacer diferentes mediciones. Por ejemplo, voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, la resistencia eléctrica que se mide en ohms, la corriente, en este caso corriente directa en miliamperes, y diversas entradas para colocar las terminales, dependiendo de lo que deseemos medir. También, pues ya los instrumentos más modernos pueden permitirnos revisar, ¿verdad?, las condiciones en que se encuentran los transistores, en este caso un transistor PNP y NPN. También tenemos los multímetros digitales. Los multímetros digitales, ¿verdad? También algunos incluyen las mediciones de la temperatura. También pueden emitir un sonido para cuando se realizan las pruebas de la continuidad eléctrica. Igual, pues también se pueden probar los transistores NPN, PNP. Y pues nos dan rangos de medición también del voltaje de corriente alterna, en este caso este multímetro de Steren, pues de 200 a 750 volts. También existen los multímetros que se le llaman multímetros de inductancia o de inducción, y que pues son popularmente conocidos como
multímetros de gancho, ¿verdad? En donde se pasa a través de este orificio uno de los hilos conductores y la electricidad que está fluyendo a través de ese hilo conductor, pues es inducida, ¿verdad?, a un devanado secundario aquí, y entonces podemos entonces medir aquí voltajes o también amperajes. Igual, también tienes los orificios para colocar las terminales, ¿verdad?, cuando deseemos medir pues, los voltajes. Entonces, dos de las unidades o de las cantidades eléctricas fundamentales son pues, los amperes y los volts. Los amperes pues son medidos con amperímetros, ¿verdad? Y siempre están conectados en serie. En el caso del multímetro de inductancia o de gancho, pues es solamente pasar uno de los hilos conductores. También tenemos los volts, ¿verdad?, que son medidos utilizando los voltímetros. Aquí pues se mide una diferencia de potencial, ¿verdad? Y la conexión pues es en paralelo, a diferencia de cuando se mide el amperaje que se realiza en serie. Aquí tenemos de nuevo los multímetros, solamente para señalar pues que podemos colocar nuestras terminales en 10 amperes o en una cantidad de miliamperes, ¿verdad? Entonces solamente es conectando esos cables a cualquiera de estas dos y a la tierra. También si queremos solamente medir ohms, volts y hertz, pues tendríamos que colocar aquí cable rojo y en la tierra, o que también se le llama el COM. Este es el símbolo, ¿verdad?, el símbolo de la tierra. Aquí pues este multímetro de la marca Fluke pues nos permite también medir la temperatura, ¿verdad? Para medir la temperatura tenemos que conectar un cable con un termopar, ¿verdad?, que se compone de dos materiales disimilares, ¿verdad?, y que son unidos en un punto, y ahí es donde pues el flujo de electrones, ¿verdad?, permite que nosotros podamos convertir esa señal analógica digital para luego tener la temperatura. Medición del voltaje. Bueno, pues anteriormente ya se había dicho, ¿verdad?, que medir el voltaje pues se realiza en paralelo. Aquí vemos, por ejemplo, esta lámpara, ¿verdad?, y uno de los extremos, otro de los extremos, entonces ahí pues colocamos nuestras terminales, ¿verdad?, de nuestros cables que están unidos al voltímetro, y podemos entonces medirlo. En este caso pues vemos por el tipo de la media luna, pues ahí tenemos el voltaje, y es un multímetro analógico. Aquí vemos la batería, el positivo, o sea, aquí tenemos el cable rojo, negativo, tenemos el cable negro. Aquí, bueno, pues ya lo estamos viendo en una fotografía y ya un poquito más físicamente, en lugar del diagrama anterior, y vemos ahí, pues, tenemos una polarización inversa, una conexión inversa, porque pues aquí está el negativo de la batería y estamos colocando el positivo. Y aquí está el negativo del multímetro y estamos poniéndolo en positivo, pues entonces nos da un voltaje de menos 1.629 voltios. Vemos la perilla está colocada en 2 porque es donde nos da la más alta precisión, que si lo colocáramos en 20, y pues de antemano sabíamos que el voltaje era menor de 2. Vemos las terminales, aquí la negativa en el COM y la positiva, ¿verdad?, en donde nosotros podemos medir el voltaje. En esta otra fotografía tenemos una batería de un vehículo, y tenemos por ahí también conectado el positivo al positivo del multímetro, al positivo de la batería, y el negativo al negativo.
Sin embargo, los resultados que estamos viendo aquí en la pantalla nos dan menos 13.02. Menos 13.02. Pues tendríamos que estar revisando aquí. ¿Ya? Parece que hay una conexión incorrecta. Entonces, por eso es que tenemos aquí un menos 13.02. Bueno, si tenemos los contactos de una habitación y ahí en los orificios de uno de ellos, pues, colocamos nuestras terminales, pues no tendríamos que tomar en cuenta la polarización. O sea, podríamos colocarlos tal y como están. O sea, el rojo en este orificio, el negro en este orificio, o cambiarlos. ¿Ya? Y pues lo que sí tenemos de tener cuidado es que estamos midiendo voltaje de corriente alterna, entonces la marca de la perilla pues debe estar ahí, ¿verdad? El voltaje. De hecho, aquí vemos la curva senoidal, entonces es la que nos indica que este voltaje es de corriente alterna. Tenemos nuestros cables aquí en voltaje, el rojo, negro en COM, y estamos observando en la pantalla 119.6 volts. Esto ya sería más físico. Aquí tenemos los contactos, ¿verdad? Vemos ahí que están insertadas las terminales en los orificios. Vemos el negativo y el positivo, y aquí pues el voltaje es más alto. Por eso vemos también la perilla que está en 600 de antemano. La persona que los conectó ya sabía, ¿verdad?, que era mayor de 200 y por eso lo conectó en 600. Pero lo mejor sería siempre irnos de la escala más alta a la más baja y buscando también la más alta precisión. Aquí pues vemos nosotros nuestro multímetro o nuestro amperímetro conectado, ¿verdad?, al circuito, pero a diferencia de cuando conectaba el voltaje, aquí sí se abrió el circuito, porque estamos usando este tipo de multímetros que no son de inducción o de gancho. Entonces sí se tiene que abrir el circuito o desconectarlo de aquí, ¿verdad?, y poner una de las terminales ahí y la otra. Pues tal y como está aquí, pero no, a veces no es necesario romper o abrir el cable. Y recordando que la corriente se mide en amperes. Bueno, a la corriente también se le llama intensidad de la corriente eléctrica. Aquí vemos un protoboard, que es una tablilla para colocar los circuitos, y tenemos ahí una lamparita, ¿verdad? Tenemos un positivo, tenemos el negativo, pero va al positivo de la batería y luego al negativo, ¿verdad? De esa manera, o sea, podemos nosotros poder medir esa corriente directa, ¿verdad? No, bueno, aunque aquí no están poniendo corriente alterna, pero realmente es una corriente directa. En esta diapositiva podemos ver el multímetro de inducción, también conocido como de gancho, y vemos ahí uno de los hilos conductores pasando a través del orificio, ¿verdad? Y en la pantalla del mismo, nosotros podemos ver la lectura, que es de 12.15 amperes de corriente alterna. La perilla la vemos aquí localizada en donde vemos el 600 amperes como máximo valor que puede medir. Ahora vamos a ver las conexiones, ¿verdad?, de los circuitos. Aquí podemos ver en este circuito un interruptor, una batería y tres focos o lámparas incandescentes, las cuales están conectadas en serie, puesto que solamente hay un punto en común.
Esta imagen también nos muestra lo mismo, una conexión en serie. Donde tenemos un punto común. En esta imagen nosotros vemos una conexión en paralelo, en donde tenemos dos puntos en común o dos tendidos de los cuales se conectan los focos o lámparas. Me gustaría también explicar un poco acerca de la ley de Ohm. Todos los circuitos requieren tres elementos: una fuente de voltaje, que es la bomba para mover los electrones, comúnmente una batería o fuente de energía; un conductor para llevar a los electrones desde y a la fuente de voltaje, entre paréntesis bomba. El conductor a menudo es un alambre; una carga o resistencia, un punto donde se extrae energía del circuito en forma de calor, luz, movimiento, etc. Las cantidades eléctricas. Puesto que el electrón es una unidad muy pequeña, se decidió que 6.25 por 10 a la 18 electrones representaran a un coulomb. Y un coulomb, a través de un segundo, es lo que conocemos como un ampere. Mientras que el volt o voltio es un joule por cada coulomb. Al coulomb también pues le conocemos como la carga. Entre los conductores de electricidad tenemos la plata, el oro, el cobre, el acero, el agua de mar. Los aislantes eléctricos: el caucho, el vaso, el aceite, el diamante y la madera seca. Los mejores conductores de electricidad son el cobre, la plata, el oro y el aluminio, puesto que en el átomo de ellos, en la última órbita, es donde nos podemos encontrar, ¿verdad?, uno, dos o tres electrones llamados electrones de valencia. Los símbolos eléctricos. Este es el símbolo de la batería, el de un alambre, el de un voltímetro, amperímetro, resistor, capacitor, una unión, una terminal, un generador de corriente alterna, un resistor variable y un capacitor variable. Relaciones entre cantidades eléctricas. Medir las cantidades eléctricas en un circuito eléctrico está relacionada entre sí por la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que si el voltaje de la fuente permanece constante, aumentar la resistencia en un circuito provocará una disminución en el flujo de corriente en ese circuito. En términos matemáticos, nos dice que el flujo de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, ahora en forma de ecuación tenemos el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. La corriente medida en amperes y con un símbolo I mayúscula. La resistencia con un símbolo R mayúscula y es medida en ohms. El voltaje en voltios. Aquí tenemos de nuevo la ley de Ohm, lo que ya les explicaba. Aquí vemos el voltio, que es la energía necesaria para mover al coulomb, la resistencia en ohms, la corriente en amperes, que son los coulomb sobre segundo. Y aquí vemos pues que el coulomb pues está empujando al ampere y el ohm pues trata de retener al ampere. Aquí vemos una gráfica en donde tenemos la corriente versus el voltaje y es una línea recta con una pendiente positiva. Bueno, actualmente pues tenemos las herramientas algebraicas para hacer los despejes. Sin embargo, muchos técnicos eléctricos utilizaron este triangulito que estamos viendo aquí para poder hacer los despejes más simples. Por ejemplo, aquí tenemos la V. La V es resultado de la
I por la R. Aquí tenemos la I, el resultado de la V sobre la R. Aquí tenemos la R, que es el resultado de la V sobre I. Es una manera más simple de hacer los despejes del voltaje, de la corriente y de la resistencia. Y aquí pues, sería como al cubrir con un dedo una de las letras, pues podemos hacer el despeje. En este caso está ahí, aquí lo que estamos viendo es que la corriente es la que está cubierta por el dedo, entonces voltaje sobre resistencia. Y aquí pues un ejercicio, o sea, que sería igual la R, cubrimos la R, pues es voltaje sobre la corriente. Y bueno, si nosotros utilizamos también una ley, que es la ley de la potencia eléctrica, que nos dice que la potencia eléctrica en watts es igual al voltaje por la corriente, entonces nosotros podemos hacer este círculo con muchísimos despejes. Por ejemplo, la resistencia en ohms pues es igual al voltaje entre la corriente. También es igual al voltaje al cuadrado sobre P. También es igual a la P sobre la I, donde la P pues es la potencia. Y así también podemos despejar la potencia, la corriente y el voltaje. Y tenemos pues abanico, ¿no? Para poder encontrar los despejes. Bueno, aquí hay un ejercicio, o sea, donde se tienen dos lámparas de 1 ohm, se tiene una fuente de 6 volts, se utiliza una ley, o sea, cuando tenemos aquí dos resistencias en serie, se utiliza la ley de Kirchhoff para resistores en serie, y en este caso pues se suman, esto nos da 2 ohms, luego aplicando la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, tenemos 6 volts sobre 2 ohms y nos da que ese circuito demanda 3 amperes. Este circuito con lámparas conectadas en serie. Cuando las lámparas están conectadas en paralelo, nosotros entonces aquí vamos a obtener las corrientes en cada una de esas lámparas. Entonces la corriente 1 es voltaje sobre resistencia, en este caso son 6 volts sobre 1 ohm, 6 volts de la batería. La resistencia 2 es de 1 ohm, es corriente 2, es igual a 6 volts sobre 1. Y en ambos casos pues nos da 6 amperes. La corriente total que demanda el circuito pues es la suma de la corriente que ocurrió aquí y la que ocurrió acá. Entonces, si aquí pusiéramos una flechita, pues es la corriente que entra, esa es la corriente total y es la suma de esas dos corrientes. Tenemos la resistencia total. La resistencia total es el voltaje sobre la corriente. Entonces, 6 volts sobre 12 amperes nos da 0.5 ohms. En esta diapositiva les muestro el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento que se utiliza para estudiar las formas de onda. El osciloscopio, pues como vemos, tiene una pantalla en donde se aprecia ahí una forma de onda, tiene unas entradas para poder conectar hasta dos entradas de formas de onda. Tiene pues las perillas que vemos aquí para medir los voltios y también para medir el tiempo. Aquí aparecen pues estas dos perillas porque podemos conectar dos señales a dos canales. Y pues aquí vemos la del tiempo, vemos que también hay escalas, o sea, depende, queremos tener microsegundos, tener milisegundos, aquí también tener 0.1 volts, también. Aquí en esta imagen nosotros vemos en la pantalla del osciloscopio una forma de onda, la cual alcanza un voltaje M, ¿verdad? Ese voltaje M lo podemos medir utilizando, pues, la perilla de volts por división, ¿verdad? Aquí tenemos que hay 2 volts por cada división y tenemos 3.5 divisiones, que son los segmentos. Aquí tenemos este segmento es 1, 2, 3 y medio, ¿sí? Por dos divisiones, por 2 volts por cada división. Esto nos da que tenemos
7 volts. En el tiempo tenemos 10, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 divisiones. Pero nuestra medida del tiempo está colocada en 5 milisegundos por división. Al realizar la operación de esto, pues nos da los 50 milisegundos. Podemos obtener la frecuencia si estos milisegundos los pasamos a segundos y luego utilizamos una fórmula que es frecuencia es igual a 1 entre el tiempo en segundos. Y de esa manera podemos tener nosotros la frecuencia en hertz. El factor de potencia es una expresión de la eficiencia energética. Por lo general se expresa como un porcentaje. Y cuanto menor es el porcentaje, menos eficiente es el uso de la energía. Nosotros aquí vemos en esta gráfica dos formas de onda, ¿verdad?, que están conectadas al osciloscopio y vemos un desfasamiento entre ellas. Recordemos nosotros que en un ciclo tenemos 360 grados, ¿verdad? Entonces, ese desfasamiento entre esas dos formas de onda es el factor de potencia, pero también es el coseno del ángulo, el coseno de ese ángulo que hay en ese desfasamiento. Aquí nosotros también podemos ver en las figuras de las Ayus que se pueden estudiar con el uso del osciloscopio. Aquí tenemos un circuito con carga solamente resistiva y vemos que no hay desfasamiento, puesto que las curvas de la corriente y el voltaje están traslapadas una con otra. Sin embargo, cuando se agrega carga inductiva, es decir, motores y transformadores, a nuestro circuito, sí ocurre un desfasamiento. Ahí vemos el desfasamiento entre la corriente y el voltaje de 90 grados. El circuito de corriente alterna conectado a una carga capacitiva. Si esta es una carga capacitiva, pues vemos la curva de la corriente y la curva del voltaje también desfasados 90 grados. Aquí nosotros vemos este gabinete en donde su interior contiene los capacitores, que son estos recipientes de aluminio. También, pues, algunos interruptores. Entonces, tenemos 3 tipos de potencias. La potencia activa, que es resistiva, la potencia reactiva, que es inductiva, y la potencia aparente, que pues sería el total. La potencia activa o resistiva la tenemos aquí, que también a esta potencia también se le dice potencia real. Este es el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. Y habíamos dicho anteriormente que el coseno del ángulo es el factor de potencia. La potencia reactiva o inductiva. Esta aquí la vamos a tener con una Q igual a la raíz de la S al cuadrado, que es la potencia aparente, menos la P al cuadrado, que es la potencia real o activa. La potencia aparente es V, voltaje por intensidad de corriente, I mayúscula, y latina mayúscula. Y pues ahora tenemos el triángulo de las potencias, en donde ya vemos en el eje de las Y, la potencia reactiva, habíamos dicho que se representa con Q, pero sus unidades son kilovolt amper reactivo. La potencia activa o real, que se representa con P mayúscula, y sus unidades son los kilowatts. Y en la hipotenusa tenemos la potencia aparente, que se representa con una S y sus unidades son kilovolt amper. El coseno del ángulo es la P, o sea, potencia activa, entre potencia aparente.
también potencia activa es potencia real. Bueno, aquí tenemos el ángulo. Ese ángulo que se forma, ¿verdad? Por el desfasamiento que hay entre la corriente y el voltaje. Y que si nosotros obtenemos el coseno de ese ángulo, nos van a dar los factores de potencia. Cuando tenemos 15 grados, tenemos 0.97 de factor de potencia. 30 grados, 0.87. 45 grados, 0.71. 60 grados, 0.50. 75 grados, 0.26. Conforme tenemos más grados, el coseno de ese ángulo o factor de potencia disminuye. Tenemos aquí un medidor de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí podemos ver en la pantalla unidades como kilovolt ampere reactivo hora. Ya cuando le ponemos las horas, entonces podemos hablar de la energía. También tenemos kWh, pues es la energía, ¿verdad? Energía activa o energía real. Acá arriba habíamos dicho que era la reactiva. Bueno, pues aquí nos aparece una Y y una delta, pues depende de cómo se conecte el medidor. Aquí pues ya tenemos una lectura, 86.288 kilowatts hora de energía real o activa. Aquí tenemos 705.616 kilowatts potencia real o potencia activa. Tenemos 11.138 kilovolt ampere reactivo hora. O sea, tenemos energía reactiva. Y aquí tenemos 33 kilowatts. Bueno, aquí es de nuevo el factor de potencia. Vemos potencia aparente, potencia reactiva, potencia real. Dijimos que esto también podemos tenerlo como, en lugar de tener un triángulo de potencias, como un triángulo de energías. ¿Ya? Energías aparente, reactiva y real. Nada más habría que agregar una H en las unidades. Ángulo de potencia. Habíamos dicho también que el factor de potencia es potencia real, es potencia aparente, pero aquí también podemos tener WH, H o también KWH, KVA. Factor de potencia, de nuevo coseno del ángulo. Si nosotros le damos valores a esa Q de 100 kilovolt reactivo, a la P de 100 kilowatts, a la S de 142 kilovolt ampere, nosotros podemos encontrar el factor de potencia. El factor de potencia son, en este caso, la potencia real o activa de 100 kilowatts entre la potencia aparente de 142 kilovolt ampere. Al hacer esta división, ¿verdad? Y luego encontrar el coseno de ese resultado, que en este caso es 0.45, el coseno de ese 0.45 nos da 0.7, que es el factor de potencia, que nosotros también lo podemos expresar en porcentaje. Entonces aquí tenemos un porcentaje de 70%. Bueno, de nuevo, repasando. El factor de potencia es igual a la potencia real entre la potencia aparente. La potencia real también es la potencia reactiva, pero podemos nosotros utilizar la energía. Entonces, podemos decir PR para mí es kilowatts hora, ¿verdad? Y la potencia aparente, kilovolt ampere hora, ¿verdad? Estas ecuaciones también las podremos utilizar. Es aquí aunque es potencia aparente, estamos utilizando la energía aparente, la energía reactiva y la energía real, o también conocida como activa. Bueno, podemos nosotros calcular la potencia capacitiva o el tamaño del banco de capacitores que se requiere, ¿verdad?, para mejorar el factor de potencia utilizando la ecuación que estamos viendo. La tangente del arco, o sea, los kilogramos per reactivo,
sea, el tamaño del banco de capacitores es igual a los kilowatts por tangente del arco coseno del factor de potencia actual menos la tangente del arco coseno del factor de potencia deseado. Si no quisiéramos utilizar esta ecuación, podemos utilizar una tabla, ¿verdad? Aquí tenemos un recibo de la energía eléctrica mensual, ¿verdad?, que se consumía en cierto año en la Facultad de Agronomía, Campus Marín. Vemos aquí 42,000 kilowatts hora, ¿sí? Entonces es una energía real, una energía reactiva de 40,800 kilovolt reactivo hora, que pudiéramos pasarlo a potencia reactiva, a potencia real, pues dividiendo entre el número total de horas que hubo durante ese mes. Vemos por aquí la multa que está aplicando la Comisión Federal de Electricidad para ese mes. Esta es de, ya en pesos, 3,736,73 pesos. ¿Verdad? El factor de potencia lo vemos aquí en porcentajes de 71,73 y un factor de carga de 31,89. Bueno, aquí tenemos el triángulo de las potencias, que lo vamos a hacer un triángulo de las energías, agregando una H, ¿verdad?, en cada una de los que antes teníamos como potencias, para poder utilizar los datos que nos dan los medidores que se tienen instalados. Entonces el factor de potencia, FP, o coseno del ángulo, es igual a la energía real en kilowatts hora, dividida entre la energía aparente, pero la energía aparente en este caso es la raíz de la energía real en kilowatts hora al cuadrado más la energía reactiva en kilovolt ampere reactivo hora al cuadrado. Al sustituir con los datos que nos dan los medidores, tenemos energía real de 42,000 kilowatts hora, dividido entre la energía aparente, que es la raíz de 42,000 kilowatts hora al cuadrado más 40,800 kilovolt ampere reactivo hora al cuadrado. Si hacemos las operaciones del denominador, entonces vamos a tener que el factor de potencia es 42,000 kilowatts hora dividido entre 58,554,59 kilovolt ampere hora. Y esta división nos da el factor de potencia igual a 0,7173. Si lo expresamos en porcentaje, pues tenemos un factor de potencia de 71,73% o un ángulo de 41,18 grados. En esta diapositiva tenemos un cuadro que nos muestra el factor de potencia original en esta columna y el factor de potencia el que nosotros deseamos en esta hilera. Entonces, si recordamos, habíamos obtenido un factor de potencia del 71,73%, o sea, se encuentra entre 70 y 72. Si nosotros de 71,73% queremos llevar nuestro factor de potencia hasta 95, pues tendremos que utilizar en el cruce estos dos valores, el 0,691 y el 0,635. Para poder encontrar el factor aquí que se encuentra entre estos dos, ¿verdad?, porque es el que va a corresponder al 71,73, tenemos que hacer una interpolación. Entonces, aquí yo le llamé DFP es igual a FP mayor original menos FP original menor. Entonces, DFP es igual a 72 menos 70 igual a 2. Esta diferencia. El DFC es igual al coeficiente mayor, 95%, menos el FP menor, 95%. DFC así es 0,691 menos 0,635.
La diferencia entre estos dos, que es igual a 0.036. Luego tengo DFPB, y es igual a FP original mayor menos FP actual. DFPB es igual a 72 menos 71.73. Esta diferencia es de 0.27, porque se encuentra en ese 71.73 aquí. Luego tengo COFB, y esto es igual al coeficiente mayor, o el COEF mayor 95% menos DFPB por DFC dividido entre DFP menos, perdón, este menos no va aquí. Entonces el COFB es 0.691 menos 0.27 por 0.036 dividido entre 2. Así nuestro COFB es 0.691 menos 0.0486 y esto nos da a 0.68614, ¿verdad? Que es el valor que se encuentra entre estos dos y que corresponde al 71.73% de factor de potencia y que también es un coeficiente que lo vamos a utilizar a continuación. Bueno, ahora tenemos que la potencia real en kilowatts la vamos a obtener de las mediciones que se hicieron con los batímetros. Y esta potencia real en kilowatts es igual a la energía real en kilowatts hora dividido entre las horas del periodo. Es decir, 31 días por 24 horas que tiene cada día. Así, nosotros tenemos una potencia real de 56.45 kilowatts. Para nosotros obtener el tamaño del banco de capacitores en kilovolt-ampere reactivo, vamos a multiplicar esta potencia real por el coeficiente que obtuvimos en el cuadro anterior. El tamaño del banco de capacitores es igual a 54.45 kilowatts por el coeficiente que es 0.68614. Así, el tamaño del banco de capacitores es 37.36 kilowatt ampere reactivo. Aquí tenemos un banco de capacitores de la marca Schneider y que pues tiene esa capacidad, 37.5 kilovolt ampere reactivo. Hay otras compañías y entonces podemos ahí nosotros también hacer una comparación entre los precios que nos ofrecen. Si se tiene una tarifa DAC, una tarifa doméstica de alto consumo, el costo promedio en pesos es de 4.45 por cada kilowatt hora. Vamos a hacer los cálculos sin la corrección del factor de potencia. Entonces tenemos 4.45 pesos divididos entre los kilowatts hora por 0.95, que es nuestro factor de potencia, ¿verdad? Vamos a considerarlo óptimo, dividido entre el factor de potencia que teníamos, 0.7172, por la energía real, 42,000 kilowatts hora, y entonces tenemos una facturación de 247,566.92 pesos. Bueno, ya con la corrección del factor de potencia, pues lo que vamos a cambiar es este factor de potencia de 0.7172 a 0.95. Así tenemos 4.45 pesos por cada kilowatt hora por 0.95 entre 0.95 por los 42,000 kilowatts horas del periodo. Y esto da una factura de 186,900 pesos. Si nosotros hacemos la diferencia entre lo que nos facturarían del recibo sin corrección del factor de potencia y luego con la corrección, pues tenemos lo siguiente, un ahorro de la diferencia entre 247,566.92 pesos menos 186,900 pesos. El ahorro así es de 60,666.92 pesos.
Bueno, aquí nosotros podemos observar un controlador digital del factor de potencia. Vemos aquí los indicadores, ¿verdad?, de cuántos capacitores se están requiriendo. Vemos también si es manual o es automático, el voltaje, la corriente, el incremento en kilovolt ampere reactivo. Aquí se fija lo que es el coseno del ángulo del factor de potencia. Tenemos aquí el porcentaje de THD y la sensibilidad. Aquí abajo pues tenemos el medidor. Bueno, concluimos esta conferencia sobre la economía de la energía eléctrica. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario, que es alejandro.lunaml@uanl.edu.mx. Muchísimas